Saludos para todas y todos. Realmente un gusto estar aquí con ustedes y una vez más Creomatic trayéndoles un tema de interés en el ámbito de las finanzas personales. Sabemos que las finanzas personales son ese medio que nos permite no solo vivir con tranquilidad, sino proyectar nuestra realización personal y la realización también de los miembros de nuestra familia. Hoy con un tema realmente importante porque tiene que ver con el uso responsable de la tarjeta de crédito. Al igual que la forma como conducimos, la forma como comemos, la forma como utilizamos muchas herramientas en la vida, también el uso de la tarjeta de crédito refleja nuestra manera de ser, nuestra manera de ver el mundo. Así que cuando hablemos de aspectos concretos y prácticos del uso de la tarjeta de crédito, es conveniente que lo reflexionemos no de una manera superficial, sino también reflexionando sobre cuáles son las verdaderas causas que nos motivan a usar la tarjeta de crédito de determinado modo y que así logremos un cambio sustancial que nos beneficie a futuro. Muy bien, vamos a tocar 3 temas en concreto. Primero, cómo funciona la tarjeta de crédito. Después, aspectos que debemos cuidar para que la tarjeta de crédito no sea una fuente de sobreendeudamiento, sino que más bien, como vemos en el tema número 3, aprovechemos todos los beneficios que tiene la tarjeta de crédito para nosotros. Muy bien, vamos a empezar con el tema número 1, que es la funcionalidad de la tarjeta de crédito. Y para esto tenemos que introducir un concepto que a la larga ustedes lo han escuchado en otras oportunidades, y es el concepto de la línea de crédito revolutiva. ¿Qué es una línea de crédito revolutiva? Es básicamente un instrumento de crédito que nos permite hacer desembolsos parciales de un límite que tenemos disponible. Ese tipo de crédito tiene una gran ventaja y es que cuando nosotros hacemos esos desembolsos, liberamos entonces parte de ese disponible, pero cuando lo pagamos, entonces volvemos a contar con ese disponible. En muchas ocasiones, o en la mayor parte de los casos, estos desembolsos de estas líneas de crédito implican el pago de una comisión. Y vieran qué común que es que las empresas utilicen las líneas de crédito revolutivas precisamente para decir, bueno, me dieron este límite de tantos millones de colones, de tantos miles de dólares, y necesito utilizar una parte. Pago una comisión por ese desembolso, pero conforme lo voy pagando, voy restableciendo ese disponible, claro, hasta el límite que se me fue otorgado. Pues les cuento que la tarjeta de crédito es una línea de crédito revolutiva. Tanto en la tecnología del contactless como también en el chip y en la banda magnética de la tarjeta está la información de esa línea de crédito revolutiva. Es decir, ahí tenemos la información de cuánto es el plazo del crédito, que puede ir desde 48 a 84 meses, dependiendo de la institución, la entidad financiera que lo otorgue. También cuál es ese límite máximo de uso que tiene esa línea de crédito revolutiva, cuál es la comisión en caso de que retiremos efectivo de esa línea de crédito. De manera que cada vez que nosotros volvemos a pagar la tarjeta de crédito, restablecemos la totalidad o parte de ese disponible hasta un máximo que le llamamos límite de crédito. Muy bien, veamos lo siguiente que es importante, y es que la tecnología nos permite ahora que la tarjeta de crédito esté ligado a billeteras digitales, que es una gran tendencia que hay en el mundo, precisamente para que el dinero se encuentre alojado de forma electrónica en aplicaciones que normalmente corren en nuestros teléfonos móviles. La ventaja que tenemos en el caso de las billeteras que están ligadas a las tarjetas de crédito de Bacredomatic es que están ligadas a diferentes billeteras digitales como Apple Play, Google Play, otras diferentes billeteras digitales, y con elementos de seguridad valiosos, porque el comercio, el hecho de que se utilice el teléfono no permite que el comercio tenga acceso a nuestra información. También otra gran ventaja es que depende de uno autorizar en el momento que está utilizando la billetera digital para pagar ligada a la tarjeta de crédito, autorizar las compras. Es decir, no se hace manipulando una tarjeta de crédito, sino nosotros directamente en el teléfono. Y finalmente, al no utilizar el plástico, pues lógicamente hay un impacto ambiental, porque nosotros pensamos, bueno, nuestra tarjeta de crédito no la usamos,
pero ¿cuántas millones de tarjetas existen en el mundo que podrían dejarse de producir con plástico gracias a esta tecnología? Muy bien, vayamos al detalle entonces de la funcionalidad de la tarjeta de crédito. Algunos conceptos importantes. Ya vimos uno que es parte precisamente de una línea de crédito revolutiva, que es el monto máximo que se puede utilizar, al cual le vamos a llamar límite. Muy bien, entonces desde el inicio tenemos que estar muy conscientes de cuánto es ese límite, si son $500, si son $50,000, si son 50 millones de colones o son 200,000 colones. Cada uno y cada una tiene que saber cuál es ese límite de crédito que tiene la tarjeta. Otro aspecto importante es el disponible, porque conforme nosotros compramos con la tarjeta de crédito, ya no tenemos disponible todo el límite. Es decir, que casi siempre hay una diferencia entre el límite y el disponible. Precisamente esa diferencia son las compras que nosotros realizamos. Otro concepto importante son los pagos de contado, que eso significa que nosotros, cuando corresponde, en la fecha que corresponde, hacemos el pago de la totalidad de las compras o cargos que se hayan hecho a la tarjeta de crédito. De manera que es como decir que cada mes no debemos nada, sino que restauramos completamente el límite y el disponible se convierte nuevamente o es igual al límite. Otro concepto es el pago mínimo y es el hecho de que cuando nosotros decidimos hacer el pago mínimo, lo que estamos haciendo es pagando la cuota de un préstamo. ¿De un préstamo por qué monto? Por el monto de las compras que hayamos hecho en el mes. De manera que ese pago mínimo es como decir, bueno, muy bien, usted va a pagar su cuota por un préstamo. Se puede pagar más o se puede pagar la totalidad de todo lo que se ha comprado. Esa es una decisión que tenemos que tomar mes a mes. Muy bien, vamos ahora con el tema de las fechas importantes en la tarjeta de crédito. Primero, imaginémonos entonces que nosotros nos dan la tarjeta de crédito y la empezamos a utilizar, pero llega un día en el mes que nosotros tenemos que conocerlo desde que tomamos la tarjeta de crédito, un día en el mes en que se hace un corte y se dice, bueno, señor, señora, señorito o señorita, ¿cuánto ha comprado usted durante estos días? Y de ahí ese corte nos da precisamente como una especie de saldo que tenemos por pagar, que es en realidad una deuda que tenemos con la entidad financiera. Muy bien, esa fecha de corte, decíamos, normalmente se manifiesta en un estado de cuenta y nos dicen, bueno, a esta fecha de corte usted ha realizado tales compras. De manera que tenemos que estar muy conscientes de cuál es el saldo que cortó en esa fecha y revisar con detalle ese estado de cuenta. Ahora más tardito vamos a ver algunos datos importantes que aparecen en el estado de cuenta. Después, otra fecha importante es la fecha de pago, que sucede aproximadamente unos 15 días después de la fecha de corte. Y es el momento donde decimos, bueno, yo revisé mi estado de cuenta, dice que a mi fecha de corte debo tanto dinero, pero pasado 15 días llega la fecha última en la cual yo puedo hacer el pago. Claro, puedo hacerlo antes, puedo hacerlo si quiero al día siguiente de la fecha de corte, pero hay una fecha máxima, una fecha final, que es precisamente la fecha de pago. En algunas entidades se hace una diferencia entre la fecha en que se paga de contado, es decir, que se pagan todas las compras, y la fecha de pago mínimo, que es cuando yo decido solo pagar una parte y tomar el crédito, tomar la línea de crédito revolutiva. Pero les digo que cada vez más estas dos fechas, la fecha de pago de contado y la fecha de pago mínimo, se han convertido en una misma fecha. Es decir, lo común en la mayoría de las instituciones es que exista solo una fecha de pago en donde se hace el pago de contado o se hace el pago mínimo. Ahora, recordemos que el pago mínimo es lo menos que se puede pagar para no entrar en morosidad. Es decir, muy probablemente si no hacemos el pago mínimo, vamos a empezar a recibir algunas notificaciones de que estamos atrasados. Pero no existe ningún aspecto que nos limite para pagar más que el pago mínimo, hasta el punto de que si queremos pagar todo, pagamos completamente de contado. Es decir, que entre el pago mínimo y el pago de contado podemos pagar tanto como queramos y podamos. Muy bien.
Vamos a tratar de entenderlo con un poquito más de calma, de llevarlo como paso a paso. Vamos a imaginarnos que nos dan la tarjeta de crédito y perfecto, muy bien, nos la dan precisamente y arranca el primer corte. Tenemos el primer corte y va a empezar entonces a correr el primer mes de esa fecha de corte. Nos dicen cuando nos dan la tarjeta de crédito, imaginémonos que es el primero del mes, para poner un ejemplo concreto. Entonces nosotros tomamos la tarjeta de crédito y ya sabemos que el primero del siguiente mes nos van a hacer el corte, ¿verdad? Entonces hacemos las compras del mes 1 y cuando se hace el corte tenemos exactamente 15 días para hacer el pago. Muy bien, entonces repetimos, nosotros tenemos conciencia de nuestra fecha de corte. Cuando transcurren las compras de ese mes, llega la fecha de corte y a partir de ahí tenemos esos 15 días para pagar. Ya sabemos que podemos pagar antes. Pero ¿qué sucede el siguiente mes? Que cuando se hace la fecha de corte y tenemos los 15 días de tiempo para pagar, nosotros probablemente seguimos utilizando la tarjeta de crédito y tenemos no solo que estar conscientes de la fecha de pago, sino que después de esa fecha de pago, probablemente también unos 15 días va a venir otra fecha de corte y nuevamente vamos a tener 15 días para hacer el pago. De manera que es un ciclo en donde tenemos que estar siempre conscientes, fecha de corte, 15 días y pagamos. Pero 15 días después de la fecha de pago se aproxima nuevamente una fecha de corte y tenemos otros 15 días para pagar. Entonces vean que realmente funciona muy bien, porque cuando llega la fecha de corte podemos ver, sea en línea o sea a través de lo que recibimos, el estado de cuenta que recibimos a nuestro correo electrónico, podemos ver qué compramos, si realmente nos cobraron lo que tenían que cobrarnos. Podemos tener conciencia de cuál es el saldo que debemos y si estamos en capacidad de pagar todo o si por alguna razón tenemos que hacer el pago mínimo o no podemos pagar todo el pago de contado. Claro, esa conciencia va un poquito más allá, porque si nosotros tenemos bien presupuestadas nuestras finanzas, vamos a utilizar la tarjeta de crédito de acuerdo a nuestras posibilidades y eso va a facilitar que siempre paguemos de contado, a no ser que haya alguna emergencia o alguna oportunidad que nos permita a la larga usar el crédito para algo que nos va a generar más ganancias, tal vez con nuestro emprendimiento, tal vez con una oportunidad de compra de algo que realmente necesitemos y que se nos facilita comprarlo con la tarjeta de crédito. Ahora, notemos una cosa interesante en este esquema que acabamos de revisar, y es que si ustedes se percatan, el mayor plazo para tener crédito sin pagar intereses está precisamente en los días posteriores a la fecha de corte. Cuando hacemos las compras despuesito de la fecha de corte, vamos a tener 45 días prácticamente de crédito sin intereses. Porque claro, si llegamos a comprar cerca de la fecha de pago, pues vamos a tener en realidad menos tiempo para tener ese crédito sin intereses. Entonces tengamos presente de que si por ejemplo la fecha de corte es el 24 del mes, y nosotros hacemos compras el 25 o el 26, pues definitivamente vamos a tener 45 días, 44 días de tiempo para pagar sin intereses. Tengamos esto muy en cuenta. Muy bien, y aquí tenemos entonces la decisión que tenemos que tomar todos los meses. Y es que vean qué interesante, cuando llega la fecha de pago, nosotros tenemos un saldo de compras que hemos realizado y resulta que si hemos hecho un presupuesto realmente con base en nuestros ingresos y todos los gastos que tenemos, vamos muy probablemente a haber realizado las compras de acuerdo con nuestras posibilidades. Y cuando llegamos a ese momento de la fecha de pago, pues decidiremos pagar todo lo que hemos comprado. Y aprovecharíamos entonces que desde la fecha de corte hasta esa fecha de pago, todas las compras las hemos hecho sin pagar intereses. Hemos recibido créditos sin pagar intereses. De esa forma, nosotros utilizamos la tarjeta de crédito no como una línea de crédito revolutivo, es decir, no como un préstamo, sino solo como un medio de pago. Yo compro
y al tiempo, cuando llega la fecha de pago, lo pago. De manera que solamente lo estoy usando como un medio para pagar y no pago intereses. Es un gran beneficio. Pero si nosotros llegamos a esa fecha de pago y por diferentes razones, esperemos que no sea que por falta de planificación, nos vemos obligados a hacer el pago mínimo o no todo el pago de contado, sino solo parte de lo que hemos comprado, ya activamos la línea de crédito revolutiva. Ya no solo tenemos un medio de pago, ya tenemos un préstamo. Un préstamo que puede ser a 48, a 52, a 60 meses, dependiendo de las condiciones de la tarjeta de crédito. Pero ya ahora sí vamos a pagar intereses por ese préstamo. Entonces, esa fecha de pago nosotros vamos a tomar esa decisión de pagar de contado o de pagar solo el pago mínimo, pero en realidad esa decisión surge de nuestra planificación, de que tanto hayamos hecho compras que realmente necesitemos y que estén en concordancia con nuestro nivel de ingresos. Muy bien, esta ha sido la primera parte que tiene que ver con el funcionamiento de la tarjeta de crédito. Pero vayamos ahora a qué es lo que hay en el estado de cuenta, qué datos importantes tenemos que revisar, porque si no revisamos el estado de cuenta, es como si no conociéramos lo que estamos haciendo. Es como estar inconscientes de lo que está sucediendo con las compras y las deudas que vamos adquiriendo. Lo primero, tener bien claro cuál es nuestra fecha de corte y nuestra fecha de pago. No solo tenerlas en la memoria, sino tener recordatorios en el celular, tenerlas anotados en alguna libreta, de manera que esa fecha de corte y esa fecha de pago nunca se nos pase. La fecha de corte para revisar el estado de cuenta y la fecha de pago para mantener nuestras deudas en orden. Muy bien, lo otro que tenemos que revisar, tener bien claro es el límite de crédito. ¿Cuánto es el máximo que podemos nosotros utilizar para que no lleguemos a ese límite, sino que ese límite esté concordante con lo que realmente necesitamos utilizar? El saldo disponible, es decir, cuánto todavía podemos comprar. Porque en algunas ocasiones puede ser que lleguemos a comprar y que nos rechacen la tarjeta de crédito, que nos la denieguen, nos denieguen utilizarla, precisamente porque no estábamos conscientes del saldo que tenemos disponible. Hemos usado más de lo que el límite nos permite. Otro punto importante, el plazo del crédito. Si nosotros decidimos hacer el pago mínimo, es decir, tomar la línea de crédito revolutivo, saber que hemos tomado un crédito y que ese crédito, como les digo, puede ser desde 48 hasta 84 meses, pero saberlo de antemano, preguntarlo si acaso no está claro en la información que hemos recibido. Otro punto importante es cuál es el monto del pago de contado, porque desde la fecha de corte ya nosotros sabemos ese monto, está en el estado de cuenta y por lo tanto podemos organizarnos para separar ese dinero y aprovechar de ese crédito sin interés. Otro dato importante, cuáles son los montos de pago mínimo, porque puede ser que en algunas circunstancias llegue la fecha de pago mínimo y nosotros podemos, tal vez no tenemos todo el dinero, pero podemos hacer el pago mínimo y a los días terminar el pago de contado. Eso es una cosa importante. El hecho de que hagamos el pago mínimo no nos limita para nada a esperar la próxima fecha de pago. Al día siguiente, a la semana, podemos hacer abonos hasta terminar de pagar todo de contado. No esperemos la siguiente fecha si tenemos dinero para poder aportar más. Y otro detalle importante es las transacciones que hay, que sean efectivamente las que corresponden, que nos hagan todos los cargos que nos corresponden. Y si hemos hecho algún reclamo, que nos hagan ese contracargo. El contracargo es cuando nos corrigen en el estado de cuenta algo que hemos reclamado anteriormente. Entonces, por decir algo, fuimos a la gasolinera y compramos 15.600 colones de gasolina y resulta que nos cobraron 156.000 por un error, se fue un cero de más. Presentamos el reclamo y tenemos que verificar en el estado de cuenta que ese contracargo, es decir, esa reversión de esa transacción que estuvo errónea, se haya efectivamente realizado. Además de que debemos estar atentos de transacciones que no fueron hechas por nosotros para reclamarlas lo más pronto posible. Muy bien, vamos ahora de lleno con el punto 2. Aspectos que hay que tener en cuenta para evitar el sobreendeudamiento con la tarjeta de crédito. Lo primero está en nuestra mente, porque podemos ser nosotros, no la tarjeta de crédito, la causa del sobreendeudamiento.
podemos tener algunas creencias que son como ideas que tenemos. Todos tenemos ideas que las tenemos preconcebidas y que pueden afectar la forma como utilizamos la tarjeta de crédito. Dicen que uno no tiene problemas por las cosas, no tanto por las cosas que no sabe, sino por aquellas que piensan que son ciertas y no lo son, como cosas como esta. Vean la primera. La tarjeta de crédito aumenta mi capacidad para comprar. Pues les cuento que no. La tarjeta de crédito no aumenta nuestros ingresos. Simplemente es una manera diferente de poder pagar. Pero solo si nosotros, qué sé yo, nos aumentan el salario o aumentamos las ganancias de nuestros negocios o si cancelamos una deuda, ahí sí aumenta nuestra capacidad adquisitiva. Pero el hecho de que nos den una tarjeta de crédito no aumenta nuestra capacidad adquisitiva. Todo lo que compremos lo tenemos que pagar. Nuestra capacidad de consumo es la misma. Otra creencia que nos puede afectar: cuando uso la tarjeta de crédito no comprometo mi dinero. No comprometo mi dinero en un plazo que puede ser de unas semanas, máximo 45, 50 días, cuando compramos después de la fecha de corte, recuerdan. Pero lo vamos a tener que pagar. Y si no lo pagamos, lo vamos a tener que pagar con interés. De manera que el hecho de utilizar la tarjeta de crédito está comprometiendo directamente mi dinero, nada más que no de forma inmediata, sino de una forma diferida, es decir, lo vamos a tener que pagar después. Y lo otro es que si tengo la tarjeta de crédito es para gastar, es decir, para pagar cuando pueda. Pagar cuando pueda significa algo muy riesgoso y es pagar intereses por gastos, es decir, gastamos y encarecemos el costo de lo que compramos con los intereses. Entonces, por eso tenemos que enfocarnos en que tenemos un crédito y que tenemos que ser responsables de ese crédito, conocerlo a detalle e idealmente pagarlo de contado. Ese es el primer aspecto que tenemos que tener cuidado para evitar el sobreendeudamiento, y es nuestra manera de pensar con respecto a la tarjeta de crédito. Lo otro es que el crédito revolutivo es muy valiosa su forma de funcionar porque cada pago que hacemos nos restituye el disponible, y si lo pagamos todo tenemos nuevamente derecho a utilizar todo el límite. Pero imaginémonos esto: supongamos que la tarjeta de crédito que nosotros tenemos, cuando se activa el crédito es para pagarlo en 60 meses. Y entonces tomamos la tarjeta de crédito y resulta que llega la primera fecha de pago y hacemos el pago mínimo por las compras del primer mes. Entonces, el hecho de hacer el pago mínimo significa que el resto de las compras que no se pagaron se convirtieron en un préstamo que va a correr durante 60 meses. El pago mínimo es la cuota de ese préstamo de 60 meses. Pero si viene el segundo mes y solo hacemos el pago mínimo, pero seguimos utilizando la tarjeta de crédito, entonces ahora el crédito que tenemos nuevamente por 60 meses más es más grande, porque tiene las compras del mes 1 más las compras del mes 2. Y si volvemos a hacer el pago mínimo en el tercer mes, entonces el préstamo se va a hacer más grande, va a tener las compras que no pagamos del mes 1, del mes 2 y del mes 3, y todas pagando intereses, y cada mes se lanza 60 meses hacia adelante como un préstamo nuevo. Lo mismo sucede en el cuarto mes, lo mismo sucede en el quinto mes, de manera que cuando llegamos a ese sexto mes, ¿qué sucede? Que tenemos una bola de nieve de compras que no hemos pagado, y tenemos entonces un préstamo muchísimo más grande que tenemos que pagar ya no a lo largo de 60 meses, sino ahora de 66 meses, porque durante 6 meses solo hemos hecho el pago mínimo. Por eso, la idea del pago mínimo tenemos que verla como una segunda, tercera o última opción. Tenemos que enfocarnos siempre o a pagar todo de contado o a pagar más del mínimo tanto como podamos, y organizarnos para que el pago de contado empiece a formar parte de nuestro presupuesto. Y eso lo que significa es que es difícil que una persona realice el pago de contado si no conoce con detalle lo que va a comprar, es decir, si no presupuesta, es decir, si no hace unos supuestos de lo que va a gastar. Esa es la idea de tener un presupuesto, y entonces usamos la tarjeta de crédito con base en ese presupuesto, y el pago de contado entonces lo vamos a tener disponible para que nuestras compras no tengan interés. Muy bien, otro aspecto que
que puede tener algún nivel de cuidado y son las tarjetas adicionales. Es que a uno le entregan una tarjeta para el titular, que somos cada uno de nosotros, que nos apersonamos a la entidad o que nos llega la tarjeta de crédito a nuestra casa, a nuestro trabajo, pero podemos decir, ah, bueno, le voy a dar una tarjeta adicional a mi esposo, le voy a dar una tarjeta adicional a mi esposa, a mi mamá para que se pueda movilizar, a mi hijo para que pueda ir a la universidad y ande tranquilo y compre su almuerzo y que si necesita algún suministro, algún útil, lo pueda comprar. Pero ahí tenemos que tener cuidado porque estamos descentralizando las decisiones de compra. Entonces ya no solo yo, no soy solo yo el que tengo que ser vigilante de las condiciones de la tarjeta de crédito, sino que dependo de la educación financiera que tenga mi pareja, de la educación financiera que tenga mi mamá, que el hecho de que sea mayor que yo no significa que esté más educada financieramente, de la educación financiera de los hijos a los que les entrego una tarjeta de crédito o hijas. Entonces, que tengamos en cuenta esa descentralización de la toma de decisiones. Entonces, implica un mayor seguimiento, implica revisar más estados de cuenta e implica también reglas familiares muy claras. Y a la larga, esa tarjeta adicional del hijo será por 50.000 colones, el límite, ¿tá? O qué sé yo, $100, $200 máximo. Y requiere también una presupuestación más estricta. Si no, nos podemos encontrar con muchas sorpresas al cabo del tiempo, si no hacemos esa presupuestación y ese seguimiento más estricto. Muy bien, y otro aspecto con el que tenemos que tener cuidado es con el cajero automático o la caja del banco en donde se hacen los retiros de efectivo. ¿Por qué? Porque los retiros de efectivo significa que nosotros tomamos un dinero de la tarjeta de crédito que no es dinero de nosotros, es un préstamo, y le tenemos que sumar una comisión, que la mayoría de las entidades financieras cobran comisión, algunas no, pero algunas comisiones que pueden llegar hasta un 5%, de manera que si sacamos 100.000 colones ya sabemos que hay una comisión del 5%, pero además hay que pagar intereses por ese retiro de efectivo. Imagínense ustedes. Entonces, el pago total se hace más grande, ¿verdad? Si nosotros hacemos ese tipo de retiros. Entonces, tener ese cuidado, ¿verdad? De que las comisiones son más altas y que normalmente no existe un financiamiento sin intereses cuando hacemos el retiro de efectivo, sino que sacamos el dinero e inmediatamente empiezan a correr los intereses. A diferencia de las compras que hacemos en los comercios, que sí tiene ese margen desde la fecha de corte hasta la fecha de pago y más allá, ¿verdad? Hasta la siguiente fecha de pago pueden correr hasta 45 días